Jiménez Avaris, que decíamos que está con el diputado Dastugue a propósito de una medida de seguridad que le gustaría se conversara a propósito de, bueno, implementarla en centros educativos. Ya mismo le damos paso y adelante entonces con la nota. Muchas gracias, Sole. Sí, aquí nos encontramos con el diputado. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿De qué se trata este proyecto que se está planteando, que se está queriendo presentar? Buenos días, Jimena, Cristian, Soledad, un gusto estar con ustedes. No es desapercibido el aumento de la violencia en nuestra sociedad, no es desapercibido el aumento del consumo de adicciones por jóvenes, principalmente por chicos que están en los centros educativos. El otro día hablábamos con profesores y directores y nos decían que los centros educativos ya no son seguros. Así que me levanté hace unos días, agarré la prensa, el periódico y vi que en Brasil había sucedido esta nefasta y horrible tragedia. Entonces me pregunté, ¿qué estamos haciendo en Uruguay? Así que lo que le vamos a llevar al ministro del Interior, Bonomi, es un escrito, un proyecto, en donde además de revisar los centros educativos que tengan seguridad, sean 222, sean seguridad privada, sean del propio Ministerio del Interior, además de eso debemos trabajar preventivamente, debemos ser precavidos y no reactivos. No debemos esperar que pase algún problema grave en nuestros centros educativos, no debemos esperar que haya alguna muerte, algún atentado, cosas que lamentablemente de aquí de Uruguay, digo, gracias a Dios de aquí de Uruguay la vemos un poco lejos, pero pasó a unos kilómetros de Uruguay, aquí en San Pablo. Bueno, y hoy nos levantamos con la noticia que ayer agredieron a una cocinera de una escuela rural, o sea, no estamos lejos y debemos ser preventivos. ¿Se trataría de un plan integral o solamente en el tema de seguridad? Se trataría de un plan integral, estuvimos hablando con expertos y técnicos, deberían haber talleres contra bullying, deberían haber un grupo de personas, un staff de profesionales que siga las redes sociales. Hoy lamentablemente la violencia se genera primero en las redes, en lo digital y luego se materializa dentro de los centros de estudios. Deberían haber también controles de metal en el ingreso a algunos centros importantes como Liaba y algunos centros de estudios públicos que son masivos, que tienen muchos estudiantes. Deberían haber muchas cosas que la verdad que no lo sé, que estuvieran hoy presentes y hoy llevándose adelante. De hecho, hace algunos meses recibimos aquí en el Parlamento de la República, en la Comisión de Educación, un grupo de directores que dijeron que necesitaban ayuda y vinieron a solicitar la ayuda a los parlamentarios. ¿Cuál era la ayuda que necesitaban? Necesitaban ayuda en talleres de prevención, en talleres contra el consumo de adicción. Ellos nos comentaban que los chicos entran bajo el efecto del consumo de marihuana y en el aula de clase era todo dispersión, era toda risas, poca concentración y vinieron a solicitar ayuda porque nos decían que entraban prácticamente fumando la marihuana menores de edad, ¿no? O sea, de forma ilegal. Entraban fumando marihuana a través de los portones de los centros educativos, cuando se sentaban en las aulas de clase, estaban bajo el efecto del consumo de marihuana, riéndose, poca concentración, bullying, empujones, trompaditas, se tiraban con papelitos, con tornillitos de los bancos que arrancaban. Entonces creo que debemos ser responsables y preventivos y no después sufrir lo que está sufriendo hoy la familia de San Pablo. Bien, escuchamos una pregunta que tiene Sole desde Piso. Sí, ¿qué tal, diputado? Buenos días. Miren, la idea es abrir también aquí la discusión en mesa sobre, bueno, su preocupación, que usted dice, bueno, algunos directores le acercan las preocupaciones a los parlamentarios, pero también, bueno, está su iniciativa de reforzar la seguridad en centros educativos. En primera instancia, lo dejo con Leonardo Borges, que también es docente, para, bueno, formularle la siguiente pregunta. ¿Cómo le va, diputado Dastugue? Mi pregunta viene por el siguiente lado. Por un lado, existen 222 y guardias policiales en algunos liceos de contexto crítico, pero de alguna manera no me queda claro quién sería el peligro inminente en este sentido. ¿Por qué? Porque en realidad, si tenés alumnos que son o entran fumados o alumnos que son problemáticos, eso es problema del docente. Porque un policía no puede tocar un menor. Ahí se me complica un poco para entender cuál podría ser el papel de la policía. Porque si un policía toca a un menor, se le va a complicar bastante. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Sí, comprendo lo que me decís y estoy de acuerdo con lo que tú me decís. Igualmente, solo con el hecho de la presencia de un oficial de policía en un centro de estudio, yo creo que ya estamos un poco más cuidados de que si no hubiera
un policía. El hecho de que pueda llegar a ocurrir algo como lo que, por ejemplo, pasó en San Paulo y después de que lo que pasó todo, recién llegó la policía si estuviera en el momento in situ, si estuviera en el momento del problema, del agravio, de la pelea, puede intervenir. Quién sabe no en el momento que no exista un problema, pero sí en el problema si existen disparos, si existen peleas, si existen alguna visibilización de alguna arma, sea blanca, sea de metal o propio un arma de fuego, el policía puede intervenir. Por lo tanto, vamos a estar y vamos a tener a nuestros jóvenes en los centros de estudios más cuidados, siempre con un oficial que sin un oficial. Y de hecho, el oficial que pueda llegar a estar, en algunos centros ya hay, pero el oficial también puede visualizar, observar e informar tanto al Ministerio del Interior como a sus superiores alguna cosa que no esté en la normalidad del día a día de los centros de estudios. Ahora, Dastugue, con la dificultad que tiene el país para el tema de los efectivos policiales, en cantidad, en lugares, hasta se hablaba en su momento también de desvincularlos de algunas medidas de seguridad como en embajadas, ¿se acuerda que eso también se discutió en su momento? Sí, claro. ¿A qué tipo de efectivo, cómo sería para la escasez de personal, si se quiere, que hay en ese sentido, tener que destinar para o para cada uno de los centros educativos? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que me decís, Sole, pero bueno, ese es otro tema que habría que analizarlo junto con el Ministerio del Interior. Yo lo que creo es que por estar mal en nuestra seguridad, por tener pocos efectivos, por no ser eficientes con los efectivos, por haber desarmado el Ministerio del Interior, que es otro tema que podríamos tener un programa entero para debatir sobre el tema. Por ese tema no debemos dejar de proponer y no debemos dejar de plantear nuestras preocupaciones. De hecho, yo recibo estas preocupaciones, además de mi persona, de muchos profesores, de muchos directores que hoy, lamentablemente, ellos se sienten inseguros dictando clases, dictando enseñanza en los centros educativos. Hay un grupo de padres que vino a hablar con nosotros y nos dijo que está muy difícil el tema de los centros educativos porque ellos mismos, el mismo grupo de padres, al ir a buscar a sus hijos a los centros educativos, han visto droga, han visto como dentro de los patios de los centros educativos se pasan drogas, se venden drogas. Entonces, más allá de los problemas que tenga el Ministerio del Interior, que son lamentablemente pero muy visibles, debemos proponer y bueno, redistribuir, ingeniarnos, analizar y ver cómo y con qué oficiales podemos mantener y aumentar la seguridad de nuestros jóvenes en los centros educativos. Diputado, muchas gracias por este móvil en vivo para Buen Día Uruguay.